Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, gracias por conectaros y buenas tardes a los que se conecten desde Europa. Sabéis que en CREAN periódicamente hacemos sesiones para vuestro interés, para repasar los temas macro, cómo posicionamos la cartera, cuál es nuestra visión. La última la hicimos alrededor de mediados de enero y desde entonces, con la llegada de Trump al poder, a la presidencia de Estados Unidos, pues han pasado muchas cosas. Es por eso que hemos querido, antes de irnos al periodo de vacaciones, repetir esta sesión y tratar de acercarnos a vosotros. Esta sesión la hemos titulado Estrategias de inversión en momentos de incertidumbre, porque es justamente en estos momentos donde creemos que nuestra labor es más necesaria que nunca. Ajustando bien el riesgo de las carteras, entendiendo bien a los clientes que tenemos detrás y sobre todo sus necesidades y cómo ellos viven cualquiera de los momentos que están pasando. Y realmente en los últimos 4 meses han pasado muchísimas cosas, ¿no? Después entraremos en detalle, pero ya, la llegada de Trump al poder, las tarifas, temas geopolíticos, déficit fiscal, bajada de ratings, todo esto realmente ha supuesto mucha información a digerir en los mercados. Sabéis que CREAN es una entidad global, pero que tratamos de ser cercanos. En CREAN América, con sedes basadas en Miami y en Panamá, pues damos servicio a muchos clientes de Latinoamérica y ahí lo hacemos dentro del grupo de inversiones a través de un grupo global. Y hoy va a ser muestra de ello, pues tenemos integrantes del equipo de inversiones desde Andorra, desde Panamá y desde Miami. Lo que quería decir es que las recomendaciones que vamos a hacer hoy, las opiniones que vamos a transmitir son opiniones generales, que después la transmisión directamente a las carteras se hace en función del riesgo de cada una. Con lo cual, es bien importante entender que estas recomendaciones generales no tienen por qué implicar recomendaciones personales. Con ustedes tendremos el placer de contar con David Macià, que es el jefe de estrategia y está basado en Andorra. Buenas tardes, David. Buenas tardes, buenos días para los que estén en Estados Unidos y en América. Y también tendremos el placer de contar con Juan Gestoso, que es responsable de inversiones en Panamá. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenos días, David. Gracias por estar aquí. Antes de empezar, simplemente les quiero comentar el funcionamiento de la sesión. Esta sesión va a ser como todas las otras, les vamos a poner mute a todos ustedes, pero sí que trataremos de que sea una sesión lo más interactiva posible, con lo cual el turno de preguntas está abierto para hacerlo a través de la aplicación y yo aquí pues voy a ir transmitiendo estas preguntas a David, a Juan o a mí mismo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. En primer lugar, estamos hablando, Juan, de que realmente han sido 4 meses bien importantes, ¿no? Desde la llegada del Trump al poder. Para centrar un poco el tiro y para que todo el mundo entienda lo que hemos vivido en estos 5 meses, 5 o 6 meses. ¿Qué explicarías que ha sido lo más importante? Bueno, yo creo que, como bien dices, la política ha marcado claramente este inicio de año, desde que tomó posesión Donald Trump, creo que fue el 20 de enero. Han pasado 5 meses y pico, eh, se han hecho casi, han parecido incluso años, ¿verdad? Cada paso, cada decisión, cada propuesta de la nueva administración no ha pasado inadvertida, ha ocupado noticieros en todo el mundo, pero lo que a nosotros nos ocupa en el plano económico, financiero, que afecta a los mercados financieros, ha sido extraordinariamente relevante, ¿no? Y en este sentido rescataría dos campos fundamentales en los que nos tenemos que fijar. En primer lugar, la política comercial, es decir, aranceles. Creo que este ha sido el tema estrella sin ninguna duda. Aquí rescataría o destacaría dos etapas bien diferenciadas durante estos 5 o 6 meses. La primera entre febrero y marzo, que culminaba el 2 de abril, con el famoso Día de la Liberación. En estos 2 meses y pico, la administración americana fue, podríamos decir, que bastante agresiva con sus socios comerciales, imponiendo aranceles primero a sus vecinos, México y Canadá, luego a China. Llegaron incluso al ciento y pico por ciento con China. Y terminó, como decía, el día 2 de abril, donde se impusieron
aranceles recíprocos prácticamente a todos los países del mundo, bajo un poco la premisa de déficit estructural comercial permanente de Estados Unidos. Y a partir de aquí sigue una semana que además coincide con una volatilidad extrema, donde la administración Trump decide posponer la aplicación de estos aranceles durante 90 días. Y aquí el cambio, tanto de retórica de parte del gobierno como también de reacción de los mercados, es claro y que se prolonga hasta hoy, donde, como veremos, pues el mercado de acciones ha recuperado todo lo que había perdido, ¿no? Y bueno, pues durante este tiempo hemos visto un tono menos agresivo, más negociador, más constructivo, si queremos ser todavía más benévolos. Y bueno, pues es una etapa que todavía no ha terminado y que estamos dentro de ella. Es muy importante el devenir con respecto a aranceles. No me quiero extender mucho en aranceles, vamos a seguir hablando de ellos. También el otro campo importante, que además está, diría, más presente en estos días, es lo relativo a la política fiscal, ya que bueno, pues está en proceso de aprobación el famoso One Big Beautiful Bill, que básicamente, y también es larguísimo, pues pretende extender los recortes fiscales del primer mandato de Trump, pero también con algunos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta de cara a los mercados, que es un incremento previsiblemente del déficit muy importante durante los próximos años, ¿no? Así que estos dos campos fundamentales, incluso la política monetaria, que como sabemos no es competencia del gobierno, por supuesto, es la Reserva Federal, hemos encontrado ganas de intromisión, ¿no? Así que bueno, esto a grosso modo puede ser... Sí, bien interesante. Quizás también para ir centrando lo que ha pasado en épocas más normales, con menos titulares políticos, desde un punto de vista de inversiones, lo que nos fijamos es, en primer lugar, en la parte de macroeconomía, en cómo va la economía con sus principales magnitudes y después en los resultados empresariales. Empezando por esta parte más macro. David, ¿cómo definirías estos últimos meses en Estados Unidos? Pues a nivel macro en Estados Unidos, la verdad es que Trump heredó una economía en muy buena forma de Biden. El mercado laboral, de hecho, sigue aún extremadamente sólido, que a lo mejor es el indicador por antonomasia, el más importante a seguir. Y el resto de indicadores macro eran más que saludables, tal vez excepto uno, que era seguramente uno de los que contribuyó a que Biden no renovase mandato, entre otros muchos factores políticos, que es la inflación, que se estaba resistiendo a bajar, como todo el mundo deseaba, hasta los niveles que hicieran compatibles bajadas de tipo por parte del Banco Central americano. La realidad es que el Liberation Day y en realidad todas las políticas arancelarias que anunció Trump, el equipo de Trump, lo que dicen los manuales de inversiones es que hubiera tenido que perjudicar el estado de la economía. De hecho, el manual de economía lo que te dice es que los aranceles debieran de hacer subir la inflación y hacer retroceder al crecimiento. Una palabreja de estas que no gustan nada a los mercados, que es estanflación, sería el resultado de eso. La realidad ha sido muy distinta, al menos hasta el momento, los 3 meses que llevamos de aranceles. Explicaba Juan que el tono es mucho más negociador del que era antes, pero la realidad es que el 10% mínimo de aranceles ha seguido en vigor durante todo este periodo. Uno debiera de esperar que habría incremento de inflación y no se ve por ningún lado, al menos de momento, y el retroceso a nivel macro pues más bien escaso. Sí que es verdad que se ve algunas partes de la economía que se está resquebrajando ligeramente, que tiene alguna grieta, como el mercado inmobiliario, donde han descendido el número de transacciones y donde los precios están en ligero retroceso, seguramente porque el nivel de tipo sigue siendo muy alto, pero todo lo demás pues sigue en buena forma. Y aquí tal vez uno de los factores a vigilar es si esto se sigue confirmando o no, si realmente la inflación sigue descendiendo lentamente como venía haciendo o no, y si el crecimiento aguanta o no. Y el verano va a ser una época crítica para eso, porque de hecho en el primer mandato de Trump, que también introdujo aranceles,
Estos tardaron en verse, en trasladarse a la economía entre 3 y 6 meses. Pues ya estamos en ese periodo, en esos 3 primeros meses ya han pasado y este verano empezaremos a ver si se atisba algo o no. Una de las cosas que más se ha hablado es la divergencia entre el hard data, que son los datos macro observados, y el soft data, que son resultado de encuestas de sentimiento de los agentes económicos, y hay una divergencia importante. Y esa divergencia este verano se cerrará. Se cerrará a favor de los primeros, es decir, se mantendrá el hard data y el soft data, que sale peor, se irá hacia arriba, o al revés. Y en esas tendremos que estar muy atentos. Este punto que comentas, David, creo que es bien interesante y crean un par de puntos que quería abordar. El primero es justamente esta diferencia entre el hard data, que son los datos reales, el mercado laboral, el consumo, y el soft data, ¿no? Que muchas veces se utiliza como indicador adelantado y que realmente ha habido mucha distorsión entre ellos. Juan, ¿cómo nos explicamos esta divergencia tan alta que ha habido? No desde hace los últimos meses, porque ya lleva más tiempo con esta divergencia, pero ¿qué es lo que podría explicar este cambio? Sí, que de hecho es una divergencia no tan usual en los ciclos económicos. A veces las tenemos, pero es verdad que esta vez ha llamado la atención a la comunidad financiera, inversora, ¿no? Y yo, la verdad es que me cuesta encontrar un factor único, seguramente es un cúmulo de factores, y aquí hay uno a lo mejor interesante que puede responder incluso a la polarización política cada vez mayor en Estados Unidos, ¿no? Donde quizá los agentes económicos, consumidores, empresarios, a este tipo de encuestas de confianza de consumidor, de PMIs, etcétera, puedan responder quizá más negativamente que después, lo que es después se traduce en su conducta en la economía real. Podría ser uno de los motivos que se habla, ¿no? En todo caso, eh, no hay que perder de vista que estos son encuestas, son indicadores adelantados por naturaleza y que, como bien decía David, hablaba de los aranceles que se tardan en ver 3 o 6 meses, y que seguramente vayamos a ver convergencia. Pero bueno, no hay que perder de vista este carácter adelantado y que a veces tarda un poco en florecer esta situación. Sí, aquí había un dato bien curioso que recibíamos alrededor de febrero, ¿no? Que era una encuesta de expectativas de inflación por parte de economistas, ¿no? Y las expectativas de inflación estaban alrededor del 3%, pero si después separabas a lo que esperaban los economistas que se consideran republicanos o los que se consideran demócratas, la divergencia era absoluta, ¿no? Con prácticamente un 5 que esperaban los demócratas y casi un 0 que esperaban los republicanos. Otro tema importante es que, David, has marcado un panorama bastante positivo en cuanto a niveles macro, pero en cambio la lectura del crecimiento americano en el primer trimestre ha sido negativa. ¿Cómo nos explicamos esto? Bueno, había una distorsión. De hecho, en el primer trimestre suelen haber distorsiones porque se ajustan por factores estacionales. Esos son tecnicismos, dependen del tiempo, meteorología, etcétera, y de media al primer trimestre pues, se hacen ciertos ajustes y no es raro ver que el primer trimestre sale peor que otros trimestres. Pero esta vez ha pasado una cosa un poco extraña, mucho extraña, que es que como Trump empezó a amenazar con los aranceles ya desde febrero, de forma agresiva, de que iba a anunciar esos aranceles próximamente, las empresas que tontas no son, pues lo que hicieron es anticipar compras a lo bestia, tanto como pudieran, rellenar inventarios para evitarse el pago de aranceles a posteriori. Y eso, a nivel de cómo se calcula el PIB, tiene dos magnitudes que son más exportaciones, menos importaciones. Esa parte de las importaciones que resta en el PIB, es un cálculo matemático, pues eso hizo que pesara de forma especial en el cálculo del primer trimestre y por eso salió más negativo de la cuenta. No creemos que fuera, por todo lo que he comentado antes, fruto de una debilidad macro y que es la antesala de una recesión, o al menos no debido al primer trimestre. Puede que suceda después, pero no debido a eso. Perfecto, sí, aquí hay otro dato bien interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, el consumo de los americanos, cuando en el dato de marzo vimos que habían comprado muchísimos más coches de lo que
de lo que suele ser habitual en el primer trimestre. Y esto es como comentaba David, la realidad es que a, a raíz de las expectativas de la subida de precios por las tarifas, pues el consumidor preveyó esto y le dio por comprar mucho más. Otro punto importante, como comentaba antes, uno es la macro, el segundo, y siempre directamente vinculado a la evolución de la bolsa, son los resultados empresariales. Aquí, a grandes rasgos, ¿qué nos hemos encontrado, Juan? Bueno, tenemos que ir a resultados del primer trimestre. La verdad es que fueron buenos. Yo creo que las expectativas eran altas y de nuevo se consiguieron sobrepasar. Si tomamos el índice de S&P 500 como referencia, eh, el 78% de las compañías batieron las expectativas de antes de la temporada de resultados y vieron cómo crecía su beneficio por acción en casi un 13% y se esperaba un 7%, lo cual una sorpresa positiva bastante importante. Así que mirando, digamos, esta foto del pasado trimestre, los resultados satisfactorios. Ahora, el mercado estaba muy pendiente no solamente de esa foto pasada, de esos resultados, sino de qué decía el management sobre cómo ven que van a enfocar estas compañías los próximos trimestres, lo que queda de año, teniendo en cuenta precisamente esta amenaza arancelaria, ¿no? Y aquí, bueno, pues el temor era evidente. Resultado, no fue tan grave, digamos, menos del 10% de las compañías retiraron guidance, retiraron estas expectativas y prácticamente no demasiadas pues las rebajaron significativamente, ¿no? Con lo cual yo creo que estos resultados en general pues fueron también parte del impulso de continuación de este rally que hemos visto en este segundo trimestre, ¿no? Perfecto. Para terminar esta primera parte, que es la de lo que ha pasado, que es lo que se nos da mejor a los economistas, ¿no? Explicar lo pasado. Y aprovechando que David está aquí, que es el jefe de estrategia del grupo, sí que quisiera un poco, unas pocas pinceladas de lo que está pasando fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Pues fuera de Estados Unidos y en Europa, en el continente en el que estoy yo, uno mirando la evolución de los índices bursátiles diría que en Europa vamos como una bala y que todo va mejor, y la realidad es que no de momento, ¿vale? Lo que seguimos viendo es un crecimiento anémico, que en parte explica el hecho de que el Banco Central Europeo haya podido bajar tipos mucho más que la Reserva Federal. De hecho, en solo 12 meses el Banco Central Europeo ha bajado 200 puntos básicos y parece que ya no le puede quedar mucho recorrido a la baja. Parece que ya estamos en los mínimos a los que vamos a llegar o cerca de ellos, si le queda algún cuarto de punto adicional de bajada, pero vamos, en esas estamos. Y lo que sí ha pasado, que es muy sustancial en Europa, es un giro copernicano a nivel fiscal por dos lados. El más importante desde el lado alemán, porque Alemania estaba históricamente, debido a lo que les pasó después de las hiperinflaciones después de la Primera Guerra Mundial, son extremadamente aversos al déficit. De hecho, la anterior presidenta del gobierno alemán puso por ley que no se podía tener déficits, algo inaudito en los países desarrollados, y ahí esa rigidez fiscal parece que va a ser abandonada abruptamente por el siguiente gobierno, que ha aprobado planes de estímulo fiscal impresionantes, que sin duda son buena noticia, porque si algún país puede permitirse ese gasto sin problemas dentro de los desarrollados o de los países con mayor crecimiento, más solidificados, pues es Alemania. El reverso de la moneda a nivel europeo sería Francia. Estamos inmersos en inestabilidad política permanente. Hoy se vota, dentro de un rato se vota si sigue o no el gobierno actual, que ya ha caído una vez en el último año, y esa inestabilidad pasa factura. Lo que sí ha conseguido Trump es unirnos a todos los europeos para gastar más en defensa, lo cual tiene mérito, porque somos unos cuantos países a ponerse de acuerdo, y ahí sí que se ha conseguido. Eso de un lado, Europa, y tal vez el otro gran polo económico es China, y ahí diría que las noticias no son tan buenas. Seguimos con crecimientos que van en descenso, con el mercado inmobiliario que está deshinchándose de niveles previos de burbuja, y eso tiene impacto sobre consumo interno que también es anémico.
están en deflación, lo cual no es buena noticia. De hecho, por primera vez, creo que en la historia, los tipos de interés a largo plazo chinos están por debajo de los japoneses, lo cual, bueno, también es verdad que los japoneses han ido subiendo, pero lo cual no deja de ser una anécdota interesante. Y por último, estamos todos a la espera, y ahí estaría la gran esperanza, de un anuncio en cuanto a estímulo fiscal que no acaba de llegar, que llega de forma muy modesta y que los inversores celebrarían si finalmente se confirma para intentar darle un empujón al crecimiento en China. Perfecto. Para terminar esta parte, yo lo único que quería comentar es que a nivel de mercados, realmente si alguien ha estado sin mirar nada de noticias y se levantó ayer, que terminamos el primer semestre, pues vio como los mercados de equity estaban en máximos, la parte de renta fija pues en niveles un pelín más elevados según el tramo de la curva, pero de manera muy saludable, y que en realidad la mayoría de carteras, por no decir todas, están en terreno positivo. Si nos llegan a preguntar esto mismo en el mes de abril, que personalmente ha sido el mes más volátil desde que trabajo en mercados financieros, con varios días de -5, con el tercer mejor día de la historia donde el S&P subió un 10%, realmente la volatilidad que vimos esos días fue increíble, pues no está nada mal. Hemos visto también mucha fortaleza del oro, debilidad del dólar, que esto es una de las preguntas que acabamos de recibir y después la vamos a contestar. Por cierto, os animo a seguir participando a los oyentes, pero realmente es un momento donde hay que tener los nervios de acero, sobre todo no ir a contrapié, no intentar gestionar a Trump bajo sus titulares, porque esto te puede llevar a posicionamientos muy erróneos. Pero en definitiva que está siendo o ha sido un primer semestre bastante positivo. Pero pasemos a la parte de perspectivas. Siguiendo contigo, David, has hablado de lo que hemos visto a nivel macro, pero ¿cuáles serían los próximos puntos a tener en cuenta o las próximas fechas que realmente son o consideramos importantes? Pues del lado macro, como decíamos, aquí hay dos grandes variables que hay que tener muy en cuenta. La primera es la inflación, porque permitirá o no bajar tipos, y veremos si el tema arancelario impacta o no tiene impacto. Y del otro lado, los datos de mercado laboral, que como decíamos antes, son el eje, el pulmón de la economía americana, y mientras se mantenga saludable, pues no hay que temer por una desaceleración grave allá. Del datos de mercado laboral tenemos este mismo jueves y por lo tanto los tendremos que ir siguiendo uno a uno. De momento no se ha visto ningún deterioro. A nivel Trump, que al final no deja de ser el gran protagonista de los mercados desde que asumió la presidencia, desde que ganó las elecciones, diría yo, tenemos el 9 de julio como fecha límite que pusieron a la prórroga de 90 días a los aranceles que se anunciaron. Ahí parece que, por lo que han ido declarando varios de los miembros del Gobierno, no habrá mucho problema para prorrogar otra vez en lo que sea necesario mientras se finalizan negociaciones que varios, o sea, tanto desde Estados Unidos como desde los países que están negociando con ellos, hay varios que van en la buena dirección y que parece que podremos tener buenas noticias o noticias que reduzcan la incertidumbre, por lo menos más o menos próximamente. Y luego hay una fecha que es autoimpuesta por Trump y que no creo que tenga mayor importancia, y que es este viernes, que celebráis vuestro Día de la Independencia, donde Trump se marcó como límite para aprobar la One Big Beautiful Bill que parece que también va por buen camino, aunque no es tan fácil, porque tiene que aprobarla el Congreso con modificaciones que luego tendrán que volver a ser aprobadas por el Senado, y que luego van a tener que ser aprobadas por el Congreso. En el Senado la mayoría es muy justa, es 53-47, hay dos republicanos que parece ser que ya han dicho que no votarán a favor, y todas las cosas están muy apretadas, pero cuando vuelva al Congreso otra vez volverá a estar apretado, porque ahí se aprobó la primera vez 215-214, o sea, estamos ya se va a aprobar seguro, pero un poco al límite, ¿no? Y se va a aprobar seguro por lo que comentabais antes, porque sin esta ley
no se prorrogan las rebajas fiscales del primer mandato de Trump, y eso es algo inexcusable para los políticos que no se apruebe, porque hay el debt ceiling este mismo verano y porque tendremos esta incertidumbre. Si se prorroga mucho más, no sería nada bueno. Y por último, una fecha que me parece muy importante y que seguramente comentaremos después cuando hablemos más de bancos centrales, pero es que parece que el gobierno de Trump amenaza con anunciar el sustituto de Powell este mismo verano, y eso tiene implicaciones muy, muy importantes a nivel de política monetaria, pero también de mercados financieros, y deberemos de estar muy atentos no solo al nombre, sino al hecho de que se anuncie un sustituto tan pronto, porque Powell tiene mandato hasta mayo del año que viene y no acostumbra a ser habitual que se anuncie tan pronto quién va a sustituir a quién va a ser el siguiente presidente de la Fed. Ahora que sacas este tema de Powell y de la Reserva Federal, creo que es un punto bien importante. Aparte de todos los comentarios que suscita, ¿no? La beligerancia de Trump con Powell y la, bueno, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero la petición de bajada de tasas. Juan, ¿cómo vemos nosotros esta política monetaria por parte de Powell y qué consecuencias tiene esto también en el tema de las tarifas? Bueno, yo creo que de cara a fin de año lo que nosotros estamos viendo son seguramente dos recortes adicionales en la tasa, empezando por septiembre seguramente. La próxima reunión de julio es el 30 de julio y solamente tenemos este reporte de empleo el próximo jueves. Tendría que salir muy débil, demasiado débil como para que se planteen recortar la tasa en julio. De hecho, hace unos minutos antes de empezar la conferencia salían las ofertas de empleo abiertas en Estados Unidos, sorprendían al alza, con lo cual estamos viendo que hay ofertas para absorber, etcétera. Y como decía, pues seguramente la veamos en septiembre la primera y una adicional de cara a fin de año. Ahora, creo que lo que viene de verdad interesante es precisamente el tema del que hablaba David Masia, ¿no? Que es esta posibilidad de que la administración Trump anuncie a su próximo candidato, a pesar de que efectivamente no tomaría el cargo, la posesión, hasta mayo, ¿no? Porque ya sabemos que empezarían a telegrafiar cuáles son las intenciones de este candidato, ¿no? Esto, sin ninguna duda, afectaría las expectativas de tasas, especialmente en la parte más corta de la curva, que es más sensible a las decisiones de la Reserva Federal, pero quizá también en otras partes de la curva a nivel de desconfianza, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que cualquier amenaza o atentado a la independencia de la Reserva Federal no va a gustar nada al mercado. Si echamos un poco la vista atrás unos meses, el propio Trump coqueteó con la posibilidad de despedir a Powell, a Jerome Powell, y esto fue muy mal acogido por el mercado. Rápidamente rectificó, no me refería a esto, etcétera, pero lo cierto es que fue muy mal acogido, con lo cual no sale gratis esta amenaza a la independencia de la Fed. Y si se da esta hipótesis de conocer pues el candidato final para el año que viene, va a haber volatilidad en este sentido, ¿no? Y ya termino con este tema. Scott Bessent, que tiene, por supuesto, un perfil bastante distinto a nivel mediático que su jefe, eh, dijo el otro día que valoraban la posibilidad de que el próximo presidente de la Fed estuviese dentro de los miembros de la propia Fed, de la actual, ¿no? Y esto yo creo que es una jugada interesante de parte de él, de decir, oye, si os ponéis de nuestro lado durante estos meses, podéis tener opciones quizá a presidir la Fed, ¿no? Así que, desde luego, vienen meses muy interesantes en política monetaria. Creo que va a ser, sin duda, uno de los temas, si no el tema central de esta segunda parte del año. No, realmente seguro que va a ser el tema importante. Muchas de las críticas de Trump a Powell es porque él no está bajando las tasas, que esto afecta, pues, por ejemplo, a las tasas hipotecarias, al 30 años que está muy arriba. Desde hacía mucho tiempo que no veíamos unos niveles así, pero tenemos que recordar ahí que los diferentes tramos de la curva pues, se comportan quizás de manera distinta. Haciéndolo simplista, porque no todo siempre es tan simple, pero la parte corta, hasta 2 años, tiene una influencia muy alta al respecto de lo que hace la Reserva Federal. El tramo medio, para entendernos hasta los 10 años,
ahí las expectativas de inflación y de crecimiento son importantes, pero la parte más larga de la curva, la del 30 años, que ha coqueteado con niveles del 5%, aunque en las últimas 2 o 3 semanas ha bajado un poquito, esto es un tema de confianza, incluso confianza internacional, ¿no? David, ¿por qué la confianza al respecto de este punto está tan baja? ¿Qué son los factores que crees que están afectando esta confianza? Bueno, hay varios. Uno, el más importante o de los más importantes, es el que comentaba Juan al respecto de la independencia del Banco Central. Al final, si uno no confía en que el Banco Central va a hacer lo más conveniente para la economía y se va a plegar a los deseos del presidente de turno, pues eso obviamente implica para el inversor extranjero la necesidad de aplicar primas de riesgo mayor y de exigir tipos de interés más altos. Es lo mismo dicho de otra manera, ¿no? Y eso presiona la parte más larga de la curva, como estábamos comentando. Hay más. El One Big Beautiful Bill, una de las cosas que consigue es solidificar déficits que estamos ahora asumiendo como si fueran normales, del 6-7%, pero que hasta hace nada solo se veían en épocas de guerra. O sea, no son para nada habituales. Gastar más de lo que uno tiene acostumbra a ser un perfil de inversión al que uno le exige tipos de interés mayores que no a otro que es más prudente, como parece obvio, ¿no? Y luego hay un tercer punto, que es que el dólar va perdiendo posiciones y que para el inversor extranjero que va muy cargado de dólares, eso implica perder dinero. O sea, es decir, la TIR para un inversor americano que invierte en dólares, en soberanos americanos, pues es tal cual, ¿no? Es la TIR el carry que tienes de tu posición, pues es el que cobras. Para el inversor extranjero, que cabe recordar que en el caso americano financia casi toda la deuda americana, o sea, estamos hablando de posición neta extranjera invertida en Estados Unidos de cerca del 100%, o sea, es de los países que más dependen del inversor extranjero, pues para ese inversor extranjero es muy importante esa TIR que estás recibiendo, luego traducirla a la moneda de referencia, de donde estás. Claro, si uno, como un europeo, invierte en TIR americana, pues ese 5% que comentabas, este año se ha vuelto un -7 o un -8 porque el dólar se ha depreciado de forma importante. Si creemos que esa depreciación va a continuar, pues los inversores tienen dudas de que sea necesario, que sea óptimo seguir invirtiendo en deuda soberana americana. Pero yo diría que el tema de que el tramo largo de la curva se esté desplazando hacia arriba, es decir, que las TIRs, las tasas están incrementándose, las de mercado a largo plazo, yo creo que es algo más internacional, no solo americano, que obedece a un perfil de déficit y de deuda cada vez más alto dentro de los países desarrollados y que eso despierta la exigencia por parte de los inversores de que se les compense por el riesgo que están asumiendo en un entorno de inflaciones que no acaban de ceder. Y eso está pasando, por ejemplo, en Alemania, en un país que hasta ahora no emitía deuda porque no tenía déficits y que ahora va a empezar a emitir deuda de forma sustancial cuando su Banco Central, que hasta ahora lo compraba toda la deuda alemana que salía, que era el Banco Central Europeo, pues lo va a dejar de hacer porque ya no le conviene. Es decir, estamos en un mundo bastante distinto del que estábamos en los primeros 20 años de siglo, de lo que llevamos de siglo, y eso se está notando en los mercados de renta fija. Gracias, David. Como comentaba, estamos recibiendo varias preguntas de la audiencia y una de ellas va muy relacionada con nuestra opinión del dólar. Creo que ha quedado claro, pero si quieres enfatizar nuestra visión ahí. Pues que de hecho se deriva de lo que acabo de comentar. Al final, con todo lo que hemos dicho, inversor extranjero cargado de activos en dólares, pensad que en los últimos 20 años, y activos en dólares no es solo renta fija, renta variable, la renta variable más rentable del planeta ha sido la americana. La gente ha ido invirtiendo en renta variable americana hasta el punto de que ahora mismo más del 70% de la renta variable mundial es renta variable americana. Eso quiere decir que las carteras de medio planeta están cargadas de renta variable americana y que si uno empieza a tener más dudas de hacia dónde va el dólar, pues es como una profecía que se autocumple, porque esa gente que quiere desinvertir o que quiere, no es que quiera no tener renta variable americana, es que a lo mejor no quiere tener tanta como la que tenía, esos son flujos
de venta de activos americanos, sumado con las amenazas de Trump a socios tradicionales, el miedo a que, o sea, todos tus activos que se van depreciando por el dólar, las tires que traducidas a dólares son peores. Es decir, hay una serie de motivos que todos juntos están perpetuando la caída del dólar. Eso no es un pozo sin fondo. El dólar no tiene rival como moneda reserva, al menos de momento. Ni el yuan chino ni el euro son una amenaza al papel de moneda reserva mundial, pero sí que es verdad que estos últimos 20 años, por ejemplo, versus el eurodólar, hemos tenido eurodólares a 1,60 y no pasaba nada. Yo no digo que vayamos a llegar al 1,60, pero la zona normal, porque venimos de un punto de sobrevaloración del dólar a nivel mundial, la zona normal, los analistas están de acuerdo, es que están entre 1,20 y 1,25 de dólar contra euro, y aunque ya empezamos a estar muy cerca, uno tiende a pensar de que esa depreciación va a seguir hasta que nos estabilicemos en esa zona, más cuando se prevén caídas de tipos de interés, amenaza la independencia de la Fed, caída de tipos de interés, de tasas de interés en Estados Unidos, me refiero. En cambio, el Banco Central Europeo ya ha terminado. Es decir, todo, menos el diferencial de tipos de momento, todo apunta a debilidad del dólar, aunque a lo mejor el recorrido ya empieza a ser más reducido. Perfecto. La última cosa que quería tocar aquí y que creo que es quizás de las cosas que más nos preguntan los clientes y sinceramente muchas veces es de las que menos respuestas podemos dar, es del riesgo geopolítico, ¿no? Hemos visto durante estos meses como la llegada de Trump al poder pues vino con la promesa de acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Después hemos visto cómo el conflicto en Oriente Medio se ha recrudecido con la intervención de Irán y hace escasas semanas con la intervención también de los americanos atacando centros nucleares de Irán. ¿Qué es lo que pensamos que puede pasar ahí, Juan? Bueno, la verdad es que, como bien dices, ¿no? Hacer predicciones a nivel geopolítico en este mundo en el que vivimos es bastante, bastante difícil, por no decir imposible. Ponerse en la cabeza de según qué líder es todavía más difícil. Así que predicciones complicado, ¿no? Lo que sí diría es que, bueno, pues que nosotros tenemos la obligación de, ante la posibilidad de este tipo de eventos, pues estar muy bien preparados, ¿no? Explorar los diferentes escenarios que pueden darse y otorgarles, por supuesto, una probabilidad y a partir de ahí pensar en cómo puede afectar a nuestras carteras y de qué manera nos podemos proteger, ¿no? Estabas comentando el conflicto más reciente, Irán-Israel, y cómo seguramente el mayor riesgo que había ahí, que por ahora no se ha materializado, parece difícil, es pues ese cierre famoso del famoso estrecho de Hormuz, que podría causar una disrupción en la cadena de suministro de petróleo, etcétera. Y bueno, pues en ese caso quizá poder enviar el petróleo a niveles quizá por encima incluso de $100, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, oye, si se da esta situación, ¿cómo afecta a nuestras carteras de inversión? Directa e indirectamente, ¿no? Uno puede pensar, oye, tenemos petroleras, tenemos aerolíneas, tenemos tal, o indirectamente en los balances de según qué compañías, ¿no? Entonces esto yo creo que es la labor fundamental, cada conflicto es distinto, los tiempos son muy, muy importantes, así que lo más importante es, como decía, pues yo creo, plantear esos escenarios siempre y mirar cómo podemos generar o crear estas carteras robustas que nos permitan navegar en todo este tipo de escenarios, ¿no? Perfecto. Pasemos al último bloque, que ya es el de posicionamiento, de cómo plasmamos toda esta opinión en las carteras. Yo lo que diría antes de empezar aquí es que como profesionales que somos y como lo que estaba diciendo Juan, es bien importante materializar nuestra visión de las probabilidades que hay de diferentes escenarios en las carteras, pero que en las carteras hay que poner las cosas que creemos que pueden funcionar mejor, ¿no? Esto claramente lo hacemos en función del perfil de riesgo del cliente, pero también es bien importante en momentos como los actuales no dejarse llevar por el estómago, ¿no? Y no sobrereaccionar por titulares de trama. Así que en este sentido, si ustedes hablan con su asesor, yo creo que es bien importante actuar concienzudamente, ¿no? Pasamos a este posicionamiento. Empezamos por la parte que muchas veces es la menos glamurosa, pero que también es cierto de que es la más importante en la mayoría de las carteras, ¿no? Que es la parte de renta fija.
David, ¿cómo crees cómo estamos posicionados y cómo crees que puede alterarse esta visión, este posicionamiento en el corto plazo? Pues la renta fija, como decías, es la menos glamurosa, pero es la ancla de todas las carteras. Al final tiene que apuntalar, tiene que servirnos para anclar la rentabilidad y para permitirnos un cojín que nos permita tolerar la volatilidad que cada perfil de riesgo sea capaz de asumir. Y por ahí es extremadamente importante maximizar el carry, es decir, ese cupón, ese cupón constante que sacamos de esta parte de la cartera, asumiendo el riesgo que corresponda. Y ahí dos aseveraciones rápidas. Uno, creemos que tenemos que mantener las duraciones relativamente cortas por todo lo que hemos comentado, porque el riesgo está a que en la parte de la parte larga de la curva las tasas suban, y eso lo que pasaría es que nos daría una pérdida en la cartera de valoración, nada más. Por lo tanto, maximizar cupón. En la otra, pero con duraciones cortas, la otra cosa importante a tener en cuenta es que si bien los spreads de crédito, es decir, lo que pagan de más respecto a la deuda soberana, el crédito, las empresas de buena salud es relativamente bajo o bastante bajo, sí que es verdad que el nivel absoluto de TIR, de tasa, es atractivo históricamente, y que eso es lo que nos debe importar. Si somos capaces de conseguir entre un 4, un 5, un 6% de tasa de interés de forma estable que apuntale la cartera, eso es muy positivo. Como esta conferencia la estamos dando para clientes mayoritariamente en Estados Unidos o en la zona americana, yo diría que como inversor cuya moneda madre es el dólar, lo que deberíamos de hacer también es diversificar internacionalmente, porque lo que hemos comentado es que el dólar creemos que va a tener tendencia a ir depreciándose, sin que eso pese más de la cuenta. Tener un porcentaje menor en activo internacional que se beneficia, aparte del carry que podamos sacar, se beneficia de esa depreciación de la moneda o apreciación de la moneda en la que estamos invirtiendo si estamos en Estados Unidos, pues eso mejorará las rentabilidades. Y ahí a considerar deuda emergente, lo que sí es verdad es que debiéramos de ser extremadamente selectivos. Para eso están los equipos de inversiones del grupo, en todas partes, porque en renta fija, como en la mayoría de los activos, pero en renta fija especialmente, dado que no son normalmente cotizadas, sino que hay que buscar un buen precio y analizar los fundamentales y los fundamentales no solo de la compañía, sino de la emisión en concreto, es esencial hacer ese análisis de forma muy rigurosa. Y realmente lo que comentas, David, en cuanto al posicionamiento, yo creo que, como bien decías, el nivel de tasas actuales absolutas hacía muchos años que no lo veíamos, y eso nos permite, pues estando bien invertidos y sin incrementar excesivamente el riesgo, al contrario, manteniendo un riesgo muy controlado en empresas muy estables, muy de alta calidad, no hace falta ir a niveles de high yield, pues podemos encontrar ahí pues, niveles de tasas bien interesantes. Pasamos a la parte glamurosa, a la renta variable. Juan, ahí cómo lo ves? Me ha tocado, ¿no? La glamurosa, está bien. Bueno, a ver, yo creo que aquí podemos empezar haciendo un ejercicio entre todos oye, ¿de dónde viene el retorno de las acciones, ¿no? De la renta variable? Y aquí, dejando a un lado constante, digamos, la rentabilidad por dividendo, tenemos dos grandes fuentes de retorno de las acciones. Por un lado, los beneficios empresariales, el crecimiento del beneficio por acción. O sea, esto es fundamental, hemos hablado de ello antes, y esto es el motor de todas las empresas. Y por otro lado tenemos la variación en el múltiplo de valoración, ¿no? Que también lo conocemos bien. En el primer caso, nosotros somos razonablemente optimistas de que las empresas van a continuar en esta senda positiva de seguir batiendo expectativas, de seguir generando utilidad para los accionistas. Si bien antes hablábamos de un 13% en el primer trimestre, quizá pueda ser un poquito más bajo para el segundo trimestre, pero en todo caso niveles cercanos al 10% en este beneficio por acción pensamos que lo pueden conseguir, y esto es bastante saludable. Con lo cual, en esta parte somos razonablemente optimistas. En la que quizá no lo somos tanto es en ese segundo bloque que es la valoración, ¿no? Si tomamos como referencia, por ejemplo, S&P 500,
pues está cotizando en estos momentos a 23 veces beneficios, ¿no? Y esto claramente se encuadra bastante por encima de la media histórica del horizonte que queramos, 10, 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que por esta parte el potencial alcista por esta vía es más limitado por ser suave y pues eso nos obliga a ser más cautos a nivel de valoración, ¿no? Eh, la buena noticia es que el S&P 500 está en el rango alto de valoración, pero dentro del S&P 500, que tenemos 500 compañías, hay compañías sobrevaloradas, hay compañías bien valoradas y hay compañías infravaloradas. Y aquí, como siempre, yo creo que es importantísimo pues de verdad hacer un análisis pormenorizado de cada compañía y tratar de identificar aquellas que sí que tienen de verdad un potencial interesante, ¿no? Esto yo creo que sería a nivel general antes de entrar en ya activos más concretos, temáticas, etcétera, donde estamos posicionados. Yo creo que aquí es bien importante entender que nuestro posicionamiento a nivel de activos o de temáticas dentro de Estados Unidos sigue siendo el mismo que hablamos al principio de año y el que hemos tenido durante los 2, 3 años, ¿no? Tenemos una cierta preponderancia en acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. Ahí David, por ejemplo, nos dio una charla en enero que creo que fue bastante interesante explicando las bondades de estas grandes empresas. Siempre hay que mirar la parte de valoraciones, como decía Juan, pero así como hemos hablado de muchas cosas durante esta sesión y todo puede parecer ruido, ¿no? Que si la parte macro, que si las declaraciones de Trump, etcétera, vemos un mar de fondo que esto es imparable, que es toda la inversión general que hay hacia la inteligencia artificial. Y ahí, de nuevo, repito, hay que mirar muy bien el tema de las valoraciones, pero creemos que es una tendencia que tiene que tener mucha importancia en nuestras carteras, como así tiene y como hemos visto. El principio de año, a nivel relativo, fue un poco más complicado. Surgió el tema de DeepSeek, se empezaron a poner en duda algunas cosas, pero sí que la recuperación del mercado ha estado bastante liderada por este tipo de empresas, con lo cual nuestra tesis sigue funcionando. Aparte de esto, y para no hacernos repetitivos con la audiencia, ¿alguna otra parte, alguna otra temática que puedas considerar interesante, David? Pues la verdad es que hay muchas y yo a las ventajas que estáis explicando de seleccionar bien temáticas, yo le añadiría otra que es muy importante y en relación con lo que decía Juan al respecto de valoraciones y que tenemos que tener cautela porque una buena idea a un mal precio no es una buena inversión. Es que las temáticas tienen como gran ventaja que tienen viento de cola. Os pongo un ejemplo. En el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Las tuberías de los países desarrollados que transportan el agua creo que pierden más agua de la que transportan. Y aparte hay microplásticos y hay que depurar el agua, hay que construir desalinizadoras. Hay muchas empresas que se beneficien de esa temática, más allá de lo que haga la macro a corto plazo o a medio plazo de si hay una recesión o no. Lo que sí sabemos seguro es que en unos años estas empresas que se dedican a mejorar el acceso al agua potable pues van a ganar más dinero que hoy, y si las compramos a una valoración adecuada pues vamos a ganar más dinero. Como esas hay unas cuantas. Al respecto de inteligencia artificial, por ejemplo, sugeriría mirar la inteligencia artificial vehiculizada a través de inversión en China, que puede ser que, además de valoraciones muy, muy atractivas, tiene la ventaja de que ha tenido en contra a Xi Jinping durante unos años y que ahora parece que lo tiene de cara y que puede ayudar a cristalizar beneficios mayores en el corto plazo. Hay megatendencias que son de cortísimo plazo, por ejemplo, invertir en defensa en Europa, por ejemplo, que nos están obligando a gastar un 5% del PIB de cada país
para permanecer en la OTAN o para que la OTAN siga teniendo el sentido que tiene. Y eso se van a beneficiar a unas cuantas empresas. Hay que ser muy selectivos porque hay temáticas de estas que llegamos un poco tarde. Otra muy de ahora, la desregulación en Estados Unidos. Trump va a forzar, y estaba en su programa desde el principio, que se exija menos capital a los bancos para poder operar, y eso tiene una serie de ventajas, entre otras que los accionistas de esos bancos seguramente van a mejorar los retornos que obtienen vía share buybacks, recompras de acciones y dividendos. Y podría seguir mucho rato. Yo creo que aquí no es que todas las temáticas sirven, en absoluto, pero sí creemos que hay temáticas y que combinándolas, que hay temáticas tanto que van a funcionar ya como que van a funcionar los próximos 5, 10, 15, 20 años y que si posicionamos las carteras adecuadamente vamos a tener retornos ya y sobre todo a medio o largo plazo, que debería de ser el objetivo de cualquier inversor. Perfecto. Estamos también recibiendo preguntas al respecto. Alguna creo que ha quedado respondida. Nos preguntaban acerca de la temática de defensa. Como decía David, hay que ser muy consciente del viento de cola que tiene esto, pero también es bien conscientes de las valoraciones. Hablaba con Charlie, que es nuestro analista de renta variable, y nos comentaba que a nivel de empresas americanas, pues que le cuesta encontrar valoraciones atractivas, ¿no? Así es distinto seguramente en la parte europea. Siguiendo con las preguntas, y te la hago a ti, Juan. Se habla mucho del taco trade. ¿Qué es y cómo lo hacemos? Vale, bueno, primero empezando por qué es. Las siglas en inglés corresponden, para el que no lo sepa, a Trump Always Chicken Out, que quiere decir bueno, pues que Trump amenaza con una cosa y rápidamente echa marcha atrás porque precisamente está viendo unas consecuencias, creemos que desfavorables en el mercado. Esto no siempre lo ha hecho, pero es verdad que en muchas ocasiones así ha sucedido. Y es verdad que, bueno, pues que si uno mira la evolución del mercado, eh, bueno, pues así ha sido. Yo creo que forma parte un poco también del circo a nivel mercado, esto gusta mucho, etcétera, pero no creo que haya que tomar una regla específica con todo lo que dice Trump se va a echar para atrás. Creo que esto no es así. Creo que, como bien sabemos todos, y desde el principio lo decíamos en esta misma conferencia en enero, creo que quería negociar. Alguna vez incluso se puso un poco en duda porque estaba siendo muy agresivo, pero que al final lo que quería era negociar. No sé si lo traduciría, iría tan lejos como para decir que se echa tan para atrás, ¿no? Así que yo creo que iría con cuidado con eso. Creo que hay que ser prudente como para decir, oye, cualquier cosa que diga Trump, pues no la va a cumplir, no llegaría tan lejos. Perfecto. David, una que te lanzo a ti a nivel de preguntas. Nos pregunta un asistente acerca de valores o sectores a evitar en este entorno. Yo prefiero, o sea, no estoy sugiriendo que nadie vaya corto de nada, eso, primer disclaimer antes de decir nada. Y yo la verdad es que no me gusta hablar de sectores en agregado ni de... porque creo que en todas partes hay buenas oportunidades si sabes buscar bien, ¿vale? Entonces a lo mejor como títulos a evitar, pues uno que no vaya a ser nada original sería Tesla. Yo me parece que no tiene sentido, a pesar de lo que ha caído, no tiene sentido lo que se descuenta en la cotización actual, que a nivel de coche eléctrico los chinos nos están dando una lección al resto del planeta y que están desplazando incluso a Tesla de una posición que tenía privilegiada, y que la esperanza en cuanto a Tesla es que nos llene la casa de robots y que los coches que nos lleven a los sitios van a ser conducción autónoma y van a ser todos Tesla. Pero es que mismo Google vía Waymo le lleva muchísima ventaja a Tesla en lo segundo, y en lo de los robots pues no deja de ser una promesa que también yo he visto más robots de Amazon que no de Tesla. O sea que, no sé, hay que poner como mínimo tener muchas dudas de que ahí se puede ganar dinero a medio o largo plazo, que es a lo que nos deberíamos dedicar los inversores. Otra cosa es especular con que a corto plazo me pueden ser meses, siga subiendo, baje o se quede igual, que va a ser una de las tres cosas. Pero ahí no diría nada, pero a largo plazo me parece que es uno de los títulos que evitaría, por poner un ejemplo, si ayuda. Yo creo que ahí, si me permitís complementar con algo,
con recientes visitas a clientes, tenemos preguntas acerca de valores puntuales, ¿no? Y yo creo que ahí es bien distinto, como comentaba David, ¿no? La diferencia entre una gestión patrimonial, que es la que hacemos nosotros, bien pensada, analizando bien los pros, pero también los riesgos, de una gestión más basada en el trading, ¿no? Más en el corto plazo, donde ahí, sinceramente, nosotros y nuestras carteras no es que no juguemos este juego, sino que nos parece difícil de adivinar. Y ahí lo que yo diría es que empresas que tienen el viento de cola en cuanto a noticias o en cuanto a ser una moda, pero que cotizan a 200 veces beneficios, sinceramente no creemos que deban de estar en nuestras carteras, como estamos viendo varias empresas últimamente, ¿no? Siguiendo con las preguntas, y ya saliendo un poco de la parte de renta variable, nos preguntan varias personas acerca de los metales preciosos o de las commodities en general. Juan, explícanos cómo vemos el oro y también el petróleo, por favor. Bien, pues empezando por el segundo, petróleo, que de hecho antes lo he medio tocado un poco con el tema geopolítico, porque de hecho la geopolítica pues, es fundamental para entender muchas veces la evolución en el corto plazo del precio del petróleo. Siempre es una materia prima difícil de prever. ¿Por qué? Porque una de las dos patas fundamentales, que es la de la oferta, depende de nuevo de decisiones de algunos países en cuanto a su producción. Incluso son unos países que muchos de nosotros no confiamos demasiado, ¿no? Miembros, algunos, sobre todo algunos miembros de la OPEP Plus, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es la tendencia que hemos estado viendo los últimos meses? Pues presión a la baja y a nivel de demanda, sin ser ninguna catástrofe, pero no vemos una demanda tan bollante como para absorber en la misma medida, con lo cual, fuera importante de eventos geopolíticos, hemos visto con este conflicto de Irán-Israel cómo el Brent se iba rápidamente a acercar a dólares, pero con la misma rapidez cayó a estos los niveles actuales de 67, etcétera, ¿no? Que son más los niveles, este rango, que nos parecen más razonables. Perfecto. Antes de contestar la segunda pregunta, quizás se la voy a pasar a David, que como has hablado del dólar, creo que viene a cuento que hables también de la visión que tenemos del oro. No, del oro decir que siempre bajo la prudencia debida a algo que no tiene flujos y por lo tanto no se puede valorar, pero sí que es la moneda, o sea, mientras se considere una moneda, es la única moneda que no se puede imprimir y el resto la están imprimiendo a expuertas. Y entonces, en el contexto de que estamos comentando de que el déficit en muchos sitios del planeta se está disparando, la deuda también, y por lo tanto la desconfianza de los inversores hacia las monedas subyacentes también, pues eso seguramente es el factor explicativo mayor de la apreciación del oro en todo este tiempo. Un dato que a lo mejor puede ser un poco chocante es que si uno coge el Standard & Poor's 500 y lo mides en dólares, el rendimiento es estratosférico. Pero si lo mides en oro, el rendimiento es cero desde los años 70. Es decir, el oro lo ha hecho mejor que Google y sus amigos estos últimos años. Lo cual seguramente para algo que no produce nada, o sea, es un metal, que su única virtud, que no sirve para nada, su única virtud es que es escaso. Para algo que así, pues es sintomático de desconfianza, ¿no? De un termómetro de que algo no está tan bien detrás y que nos debe hacer pensar de mantener un trocito de la cartera prudente como mínimo. Perfecto. Llevamos exactamente una hora. Hay bastantes preguntas que creo que no nos va a llevar suficientemente tiempo para responder a todas. Yo lo primero, antes de agradecerles que hayan estado con nosotros, quisiera hacer un pequeño resumen de nuestra visión, ¿no? Hemos repasado lo que ha pasado, la visión, pero a nivel de posicionamiento, ¿no? Creemos que es un buen momento para el inversor de renta fija, sin asumir demasiados riesgos. Estamos ante la oportunidad de conseguir unas tasas a medio plazo bien atractivas. No esperamos que las rentabilidades sean muy altas porque no esperamos bajadas de tasas de manera importante, pero
la construcción de carteras bien seguras complementados con ideas como las que decía David, ¿no? Invertir en Europa, invertir en cosas más tácticas, pues nos pueden dar rentabilidades muy atractivas y sobre todo bien estables en un entorno volátil como el que creemos. En renta variable, después de un rally estratosférico en los últimos 6 meses, en el más corto plazo tendríamos una posición más de cautela, pero eso no quiere decir que el mar de fondo de la tecnología nos siga gustando y creemos que en el medio plazo, acompañado por los buenos resultados empresariales, pues la renta variable sin duda sea un sitio donde hay que estar. Por mi lado, agradecerle a David su tiempo, a todos los espectadores desde Europa, pero especialmente a los amigos de Latinoamérica que sé que nos están siguiendo, a Juan por venir y les aseguro que su llegada aquí a media hora antes de llegar no la daba por hecha, ha habido algún problema a nivel de vuelos, pero creo que ha sido bien interesante el repaso de lo que ha pasado, del posicionamiento. Lo último decir es que agradecerles que hayan estado con nosotros, que desde el grupo CREAN, a través de sus asesores, podemos aconsejarles, que las preguntas que han quedado por resolver las vamos a contestar a nivel individual y que próximamente van a tener esta conferencia colgada en YouTube. Así que muchas gracias y que pasen buenas vacaciones.